día a todos. Primero, muchas gracias por la invitación. Después de las exposiciones de Oscar, de Hugo Miguel y la anterior, lo único que trataré de, por lo menos, no aburrirlos desde el área técnica. Simplemente una pequeña reflexión de lo que venimos escuchando, por lo menos de lo último. Hace poco leía una editorial de Fernández Díaz en La Nación que tenía una definición bastante provocativa, por lo menos, sobre la paciencia, ¿no? Decía que en realidad era una desesperación disfrazada de virtud. Y la verdad que nuestro pueblo ha sido bastante paciente. Y en temas del área que nos toca, creo que ha sido mucho más que paciente. Nosotros venimos de una historia con encuentros y desencuentros en esta materia, sin ir mucho más atrás, por lo menos en los 30 años de democracia, donde no se tomaba una decisión central, a mi modesto entender. El mundo había dejado de ser bipolar, se convertía en algo un poco más complejo. Y a la avanzada de todo eso estaba el mundo del conocimiento. Y los principales países centrales se destacaban por dos iniciativas. Una, por la libertad. Y cuando digo la libertad es el ejercicio de la actividad de las personas en la creación. Algunos fueron tan destacados que no los voy a comparar con Da Vinci, pero que fueron adelantados de su propia época. Yo no me imagino a Steve Jobs haciendo la cola en el Inca para que le den el subsidio para hacer pixel. Tampoco me lo imagino pidiendo una DeHaye para poder inventar el iPhone. Mucho menos me lo imagino tratando de compatibilizar dos monedas en un mismo país. O sea, nosotros creo que hemos sido bastante pacientes. Y no lo digo por la última gestión y la administración, me incluyo, porque también en algún momento en otras administraciones tuve la suerte o desgracia de ocupar un cargo público. Pero también tuve la suerte y la desgracia después de ocupar un lugar en la industria de verdad, en lo que pasa de los vidrios para afuera, en saber cómo en definitiva se defienden y se tienen que plantear ciertos intereses en lo que es la industria en general, la competitividad, el hecho de tener en sistemas de cables competencias en la misma área de cobertura, el ingreso fuerte de Internet, lo que significaba eso en una inversión privada de alguien que tenía que poner la plata de su propio bolsillo. En lugar de salir corriendo y pedirle un subsidio al Estado, a ver cómo reconvertía el cable coaxil de 400 a una fibra óptica más o menos competitiva. Y eso, la verdad, me lleva a alguna reflexión. Por lo menos no tratar de cometer los errores que alguna vez se cometió, y si los hice, pido disculpas públicamente, en el ejercicio de la función pública. Entonces, como me decía un viejo procurador del Tesoro, que a la sazón alguno dice que terminará siendo procurador de la Corte, Alberto García Lema me decía una vez: mirá, Alejandro, cuando uno sale de la función pública, por lo menos que tiene que haber jodido a la menor cantidad de gente. Y eso no es poco. A la luz de toda esta reflexión, simplemente lo que trato de llevarlos a que ustedes puedan tener una mirada un poco más amplia de lo que comúnmente se discute en este ámbito. Ley de medios sí, ley de medios no, concentración monopólica, discusión sobre la incumbencia de las telco, incidencia de las telco como incumbente sobre la industria del cable, alcance de la televisión digital terrestre como monodireccional sobre la Argentina digital bidireccional. Son términos que todos ustedes conocen, tal vez en algunos casos muchísimo más que yo. Independientemente de eso, sí me parece ser mucho más realista en algunas cosas.
Recién escuchábamos sobre la Argentina cómo podía tener un desarrollo según una industria que existe y es potencialmente muy apta. ¿Por qué? Porque sinceramente, como bien definieron, nuestros jóvenes comen todavía proteínas. Y al comer proteínas tienen la capacidad del desarrollo del conocimiento. A su vez, las universidades, más allá de quien vengamos de una universidad pública, laica y gratuita y otros que vendrán de universidades privadas, lo cierto es que hay muchas personas que se han formado en distintas actividades. Pero no dejo de ser menos hipócrita si reconozco una sola virtud del sistema de otros países. Hace muy poco, un chico ganaba un premio en Harvard sobre soft, y lo escuchaba en un reportaje que él decía que independientemente de eso, él estaba en pie de guerra porque el rector Barbieri no le reconocía a la Universidad de Exactas el presupuesto que tenía que hacer. Y mientras venía en el auto llevando a mi hija, que va a la facultad de al lado, o sea, la FADU, ¿no? Y mientras entraba en Ciudad Universitaria, que era una especie de Kosovo devenido en algo un poco más surrealista, ella me decía, pero si estos mismos chicos le permiten el ingreso de determinadas empresas extranjeras que inviertan sobre el conocimiento sobre ellos, son lo primero que van a discutir que eso está mal, que se terminaría la educación pública, porque en realidad tenía una unidireccionalidad, saldrían como una especie de empleado de la forestal. Y la verdad que me dejó pensando, porque la negra cuando me lo planteaba lo decía seriamente, decía, en definitiva, el presupuesto es limitado. No solo el presupuesto nacional, el municipal, el local, el de tu casa, es el limitado. Entonces, a veces la iniciativa de la inteligencia hace que esos presupuestos limitados, por sinergias, empiecen a generar algún otro de beneficios. Porque las necesidades de algunos son necesidades de otros, pero a veces las necesidades de algunos no implican las de otros, y entonces en esas ida y vuelta se pueden generar mejores relaciones que hacen que el crecimiento sea más sostenido. Pero esta lata que le dije de una reflexión previa es simplemente para que lo tengamos presente en algún momento y que por lo menos le pase una pátina a lo aburrido que significa que yo trate de explicarles que si bien la Argentina en los últimos 30 años tenía separadas las telecomunicaciones como la radiodifusión, el primer presidente que para mi gusto dejó de ser conservador, rompió esa lógica antidiluviana y llevó a la Argentina a un lugar un poquito más moderno. Lo sacó del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, donde había empresas estatales monopólicas de teléfonos, donde la televisión se hacía casi por televisión abierta, donde la radio solamente se explotaba en AM, donde la iniciativa privada solo estaba en la posibilidad de que Yankelevich en un gobierno popular pueda sacar la primera televisión estatal. Pero en definitiva esa política había sido superada no acá, en todo el mundo, en los países vecinos, etc. Y cuando rompe esa lógica, la rompe con una lógica muy fuerte. Primero, transformando que esto es una sola actividad. Y como es una sola actividad, mal que nos pese, Montesco con Capuleto vamos a tener que convivir. Y cuando digo Montesco contra Capuleto, sé porque Suipacha 765 contra Perú 103 es un problema no fácil de domar, es un potro muy difícil, son muchos años de burocracia de un lado y del otro con cada uno de nuestras propias cuitas, desde que alguno se fue con la mujer de otro o que alguno generó algún problema con otro. Entonces, no son solamente cuestiones técnicas, son cuestiones humanas también. Yo creo que Macri en ese caso fue sumamente valiente. Dijo lo que nadie se animó y lo puso blanco sobre negro. Ese fue el primer paso. Y nos instruyó a todos los que estábamos en algún cargo público de decisión, entre otras cosas, a ser lo suficientemente responsables en tomar esto en algunas etapas. La primera etapa es tratar de unificarlo, tratar de resolver las contradicciones de las propias normas, que no es nada sencillo, nada sencillo. Hay una tensión permanente sobre volver hacia el pasado, no solo de la burocracia, sino de la propia industria. Entonces, aquellos que hacen servicio de comunicación audiovisual, en aquel momento por vínculo físico y a demanda, hoy servicio de radiodifusión por vínculo y no sé cuánto,
Hoy, entrado dentro de la ley de telecomunicaciones, muchos pretenden volver hacia el pasado, porque es muy cómodo. Una industria que venía del año 80 y pico, sin mayores inversiones en algunos casos, con muy fuertes inversiones en otros, y no estoy hablando de los MCO, estoy hablando de personas físicas, pequeñas sociedades familiares, etcétera, cooperativas, conjunto de ciudadanos que en algún área lo siguen manteniendo y han invertido muchísimo dinero en transformar su infraestructura para poder avanzar y poder brindar un mejor servicio a menor costo. Y obviamente que el Estado deberá tener que alguna actitud para con ellos, para poder entrar en la capilarización y que su pueblo deje de ser tan lejano y convertirse en una cosa mucho más cercana al mundo, por el hecho nada más que le permitir acceder a una autopista, que en esa autopista bidireccional, entre otras cosas, le dé la capacidad de poder desarrollar su actividad en forma más plena. Evidentemente hay otros que van a tener más problemas. Claro, aquel que no hizo las inversiones correspondientes en su momento y que le quedaron los cables más antiguos, probablemente estén más en dificultades, es cierto, eso es cierto. Veremos cómo desde el punto de vista estatal eso uno lo puede ayudar a subirse arriba del camino, por lo menos, y dejar de estar al lado de la sequía. Pero esa infraestructura, y la vuelvo a decir y la remarco, es de capital privado, no es de capital público. Es una infraestructura que se formó en lo largo de los años, como se forma generalmente en las grandes ciudades de la Argentina, anárquicamente. Buenos Aires es anárquico, no tiene una planificación urbanística, salvo La Plata en alguna gran medida cuando la pensó Rocha, pero el resto de las ciudades son anárquicas. Y la Argentina, su desarrollo es anárquico. Tan anárquico que es que terminan habiendo 3 o 4 infraestructuras sumamente importantes que repiten a veces la capilarización debajo de las rutas y no llegan a los pueblos. Y eso hace que la concentración sea que la mitad de la población vivamos en 500 kilómetros a la redonda, donde nos juntamos casi 18 millones de personas. Y en el resto del país no desarrollamos absolutamente muy poco, casi nada. Y cada uno de los sectores donde se empieza a desarrollar cierto grado de conocimiento, como son las que marcaban recién hace un rato, el corredor de la Ruta 226, Mendoza, Córdoba, no quiero nombrar porque hay muchos lugares donde esto es así, el Estado en lugar de llegar le aplica las mismas condiciones que se le aplica a un señor de Buenos Aires, donde el valor del mega vale mucho más barato, donde el tráfico es mucho más económico, donde la concentración hace que la competitividad sea entre varias empresas, donde en lugares donde directamente si llega a mejorar a 1 mega es sacarlo del medioevo. Y eso se da de patada con la planificación de una fibra que en definitiva se hizo y que no está cerrada. Y por ende es una infraestructura casi inerte. Es como separar brazos, manos, cabeza, pie, por distintos lugares, pero no formamos un cuerpo. Ahora esa infraestructura nadie se hace responsable. Cuando yo escucho las posiciones de algunos colegas amigos, o que me quedaron de amigos y que me peleé menos, digamos, durante la última administración, yo digo, por lo menos un mea culpa, qué sé yo me hago cargo de ciertas macanas, qué sé yo, haber cerrado la venta de los cables. Yo no lo firmé, pero me hago cargo porque fue el gobierno que estuve. Entonces, la verdad, eso es una payasada. Era una especie de concentración económica. Ahora, cuando yo escucho a los actuales, nadie se hace cargo de esta situación. Y esto hace que todos ustedes, todos sus hijos, todos sus nietos, han colaborado con sus impuestos en eso. O sea, no solo pagan la educación pública de quien habla, sino que además de haber pagado la educación pública de quien habla, sino que además le pagaron la fibra óptica. Ni que hablar con los subsidios a la capacidad del desarrollo de la industria audiovisual. Ni que hablar. Me gustaría ver a mi amigo Ralph Hayek cómo se la pinta de cuerpo entero en el Inca. Una vez un legislador y abogado de esta materia, Julio Raffo, dijo, y en algún momento habrá que poner un celular en la puerta, dijo. Yo no sé si así, pero digamos, por lo menos uno le llama poderosamente la atención. Pero todo esto, a su vez, se da dentro de un contexto que es un poco más áspero, más espinoso. Escuchaba recién sobre el desarrollo de la actividad.
aquellos que están acá y que conocen más o menos la cuestión técnica, cuál es el desarrollo de la actividad en la industria de los servicios de comunicación audiovisual, sea una FM, sea una M, sea un servicio de cable con señal propia o no. Simplemente cuando le hago la cuenta de lo que se paga de Argentores, ADAIC, SAGAI, Fondo Nacional de las Artes, gravamen de radiodifusión o gravamen impuesto específico, 2,5, sumado a la cantidad de trabajadores por cumplimiento del decreto de la Convención Colectiva 123, alguna del año 75, más las obligaciones que se le imponen, o sea, 4 horas 15 de producción propia, más el derecho de antena, etcétera. Cuando vos terminas de hacer la cuenta, y la verdad que la presión fiscal es un poquito superior que andar haciendo chocolatines. Y de esto nadie se hace cargo. Y muchos de mis amigos que se dedican a defender estos intereses, cazan adentro del zoológico. Porque es más fácil cazar dentro del zoológico. Alguien decía por acá, ¿por qué no hacemos un desarrollo de un polo específico en este lugar? X. Si lo cierran es más fácil. Porque entonces de esa manera lo van a ir a buscar más sencillo. Si le dan la capacidad de interconectarse y van por algún lado del país, capaz la iniciativa privada, que siempre va por delante de los burócratas como yo, ese desarrollo les va a permitir, entre otras cosas, abaratar los costos. ¿Y quién le dice? Pasa como muchas áreas de esta actividad. La radiodifusión sonora, por una infinidad de motivos, sigue siendo una bandera insigne de muchos de los medios grandes, en AM, pero no para todos. La radiodifusión sonora de FM es una especie de complemento de una unidad de negocio, salvo algunos que la tienen estabilizada. El cable es una gran unidad de negocio, sí, efectivamente. Si pongo todos los costos, no sé si sigue siendo un gran negocio. Ahora, todo eso está hiperregulado. Hiperregulado. Y lo que está hiperregulado se va pagando, casi como el que vendía velas, hasta que apareció Thomas Edison con JP Morgan e inventaron la General Electric y se terminó la venta de velas. Y eso implicó que, entre otros tipos, Rockefeller dejara de vender enlatado el querosén para pasarse a hacer otra actividad, porque si no, se moría. En cambio, en el mundo de las telecomunicaciones, las que tienen menos regulaciones son las que más desarrollo. Y casualmente, cuando yo escucho, son las que más imponen tratar de ver cómo las regulan. Y la verdad, a veces me sorprende, digo, el país debería dejar que eso genere más riqueza, más trabajo, no generarle un escollo nuevo. Recién venía para acá y veía algo que como todo el mundo sabe, qué sé yo, digo, el taxi en Buenos Aires es una cosa, digamos, casi porteña. En algunos pueblos ya no existe el taxi, digo, en Buenos Aires es una cosa porteña. Ahora, ese desarrollo de Uber, que algunos piden que lo bloqueemos, etcétera, cosa más payasesca, bloquear acá significa poner el IPS en otra ciudad, en Bulgaria, y yo no tengo competencia, o sea, es una tontería, pero no importa. Seguimos aplicando normas del siglo XX a hechos del siglo XXI. Yo los veía y decía, pero esto, digamos, ¿cómo se podría regular? Entonces pensaba, digo, si hubiesen hecho lo mismo con Mercado Libre, no existe. Si lo hubiesen hecho con Despegar, muchos de los que estamos acá, no sé si sacamos un boleto de avión. Y eso implicó que se cierre la casa de turismo, que se cierre la ferretería, que Easy levante todo y se vaya. No. Hace otro nivel de desarrollo. El problema acá es como una vez un uruguayo me decía, en la Argentina el problema es que los conservadores se dicen liberales y los progresistas se dicen liberales, de derechos. Y en realidad me parece que a veces retrocedemos en el tiempo. Yo no estoy dispuesto a volver a retroceder en el tiempo. Por ende, en lo concreto, el AFCA y la FTIC, si bien originariamente tenían como 60 unidades funcionales, casi más gerencias que Techín, no me parece sano. Me parece sano, qué sé yo, 5 o 6 áreas de apoyo,
5 o 6 áreas sustantivas. En las áreas sustantivas, control de espectro, etcétera. Esos son elementos esenciales que hacen a la actividad. La dirección de jurídico es simplemente tratar de que sea un ente que aplique derecho, no que busque otra forma de solucionar de otra manera. Para eso está el ministerio. A los que se critican, bueno, pero esto es ahora revisable porque el decreto 13 del DNU modificó. Les aviso que la ley 19.549 prevé el recurso de alzada y jerárquico de hace mucho y siempre se aplicó. En el AFCA y en el AFTIC las resoluciones eran recurridas de esa manera. Por ende, a los que plantean el discurso robusto de la comunicación, que tiene que ser un ente casi más prístino que la sala de operaciones, le aviso que no era así en la vieja ley que ellos defienden. Y por último, con respecto a hacia dónde vamos. Primera etapa les dije, tratar de unificar el acto de valentía en algo que sea por lo menos útil para todos. En esta etapa es tratar de que la burocracia no nos coma. No a nosotros, sino a la ciudadanía con estos retrocesos, avances, como el país del no me acuerdo, doy 2 pasos y me pierdo. Y en el futuro, ahí creo que hagamos un punto. La transición es esto, es lo que hay. En transición, la verdad, es difícil hacer seguridad jurídica. Pero el ministro dictó una resolución que puso más o menos un plazo. Dijo, bueno, en 180 días tienen que tener un texto de ley. Y dio algunas características. Algunas son muy similares a lo que había. Y otras no. Y a partir de eso se citarán a las distintas organizaciones para ver sus necesidades. Siempre cada uno defiende los intereses, ¿no? Digo, estábamos todos de acuerdo que comprar dólares a futuro no está tan bien. No solo que no está tan bien, sino que algunos van a tener que dar explicaciones. Pero cuando uno ve la empresa que lo compra, dice, no, bueno, pero yo me cubrí del quebranto. Pero nadie devuelve. ¿No? Todos somos cuidadosos con la paja del ojo ajeno y no con la viga del propio, ¿no? Pero nadie le pide que hace esto, porque eso no es capitalismo. Pero juguemos con la regla del capitalismo. Y jugar con la regla del capitalismo significa, entre otras condiciones, la Argentina tiene en telefonía básica y móvil 3 grandes incumbentes con la posibilidad de tener un cuarto. Ese cuarto hay que ver cómo lo desarrolla. En el mundo del servicio de valor agregado, no menos de 5 o 6 empresas importantes. En el resto de Latinoamérica eso no se da, no tenemos, digamos, tenemos una suerte en eso. O sea, hay mayor nivel de posibilidad de competitividad. Lo que tal vez hay que ver es cómo se logra evitar una especie de, no lo digamos en público, porque total no va a salir de acá, una especie de cartelización, digamos, ¿no? Pero eso no existe. Sí. Probablemente a alguno se le va a ocurrir alguna idea como tiene España, ¿no? O sea, el colaborador en la administración para que pueda evitar las multas personales, una especie de delator responsable. Y si fuese así, algunos pueden tener la ruptura de su cartelización privada, digamos, ¿no? Eso habrá que verlo en la ley si se puede agregar o no. Eso daría un margen de competitividad y un riesgo altísimo para aquel que quiere incumplir el derecho básico del capitalismo. Muchachos están para ganar plata, pero están para competir. Y obviamente brindar un servicio acorde, ¿no? Esto va de suyo. Y por último, para no hacerlo muy largo, en ese esquema, digamos, de esta rápida mirada, hay que tomar una decisión muy importante sobre lo que son moléculas sueltas adentro de un hierro en el aparato estatal. La fibra por un lado, televisión digital terrestre por otro, la capacidad satelital ociosa en forma importante, ¿no? Bueno, eso son la infraestructura básica de un operador importante que puede competir a nivel regional. Y ahí hay que tomar decisiones. Si se lo hace el Estado, para muchos va a ser así. Yo, citándolo a Julio, capaz me puedo tomar el atrevimiento de citarlo a Pino. Yo diría que lo haga el Estado,
como los ferrocarriles. Entonces cuando le digo, bueno, también, pero para poner ferrocarriles hay que tener hierro. ¿Qué hacemos con la mina de hierro? ¿Sacamos el hierro o no sacamos el hierro? No, porque la minería a cielo abierto nos mata. Entonces, bueno, entonces es medio contradictorio. O vamos por un camino o no vamos por un camino. Ser y no ser al mismo tiempo no se puede. Bueno, en esto es lo mismo. Me parece que hay que tomar una decisión. O lo hace la iniciativa pública, o la iniciativa pública también lo hace conjuntamente con la iniciativa privada, y en esa iniciativa privada hay que ver quiénes son los que tienen un desarrollo que le puedan permitir ciertas situaciones de competitividad y mejor beneficio de servicios en cada uno de los pueblos. Le hace sacarlo de 502 y llevarlo a 3 megas, por ejemplo. Ah, eso sí, si viene 3 megas, ojo con Netflix, porque si no tenemos que andar cuidando, porque si viene Netflix y nos lava la cabeza a todos nosotros. Lamento decirle que ahora Amazon va a ser otro, así que, y si seguimos así va a ser otro. Más vale que se pongan a estudiar a ver cómo lo hacen uno de acá. Y que sea por iniciativa privada, con plata del bolsillo propio, porque acá todos son generosos con billetera ajena. La vez pasada escuchaba un reportaje a la máxima autoridad del Ejecutivo que dijo, todos vienen y hablan del desastre que había, pero cuando se van dice, la mía está, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. Todos pasan, todos discuten, pero cuando terminen dice, la del sector nuestro está, ¿no? No es fácil así. Muchas gracias. Bueno, algunas preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces le pregunto yo. Muy aburrido. ¿Va a haber preguntas? Dentro de los sectores que piensan convocar para consultar por el anteproyecto de ley, ¿van a hacer tipo consulta pública como en México, como en Colombia, o van a convocar a entidades particulares? En realidad es así. Había dos formas de hacerlo. La cantidad de asociaciones y representación del sector de la actividad privada y pública no estatal son más o menos siempre lo mismo. Digo, no, digamos, lo bueno es que somos 44 millones de habitantes y en esta materia ingenieros unos 30 y abogados unos 22. Así que todos más o menos nos conocemos. Vuelvo a decir, con la característica de Montescos y Capuletos, ¿no? Digamos, ¿no? Pero más o menos somos los mismos. No tenemos que estar enfrentados, tenemos que trabajar en conjunto. No, ni por casualidad, no. Y después, por ejemplo, las universidades que se dedican obviamente a la construcción de la educación, en este caso audiovisual, obviamente también cuentan. De ingeniería también. Obviamente, sí. A mi gusto, las tres centrales son ingeniería, derecho y económica, digo. Porque lo que estoy discutiendo es fierro. Claro. Cuando discuta filosofía, discuto de otra manera y ahí sí. Una pregunta. La verdad, ¿cómo se van a invitar? No puedo no hacértela. Pero, ¿cómo se van a invitar? Después sigo. En lugar de hacerlo por actividad y que vengan todos a hacer una cosa monolítica, casi onanística, ¿no? Donde ellos dicen, nosotros escuchamos, nosotros ponemos cara, ellos ponen cara y todo termina ahí. Es hacerlo un poquito más interactiva en el sentido de ni tampoco el circo romano de que estamos todos y nos aplaudimos porque son buenos, porque el que entró es bueno, me cae bien, lo aplaudo. Diga la pavada que diga o diga la genialidad que diga. Y el que no me cae bien, no lo aplaudo. Eso me parece también medio tonto. La teatralización a veces es bueno para el teatro, no para la actividad pública. Entonces se van a hacer entrevistas en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Mañana empieza una y se van invitando de distintos sectores. Un ejemplo. En tema de esta unificación, los principales actores sindicales era el Sindicato de Televisión, en el mundo de la radiodifusión, ¿no? Sindicato de Televisión, locutores, operadores públicos, espectáculos públicos, etcétera, Cosimeco, etcétera. Nada más que entrando hoy en día en esta industria, Foetra son unos 100.000. La rama de la construcción de UOCRA son 80.000. Y si se desarrollan las actividades no pasan de menos de 200.000 afiliados, ¿no? Estamos hablando. Comercio con los call centers son unos 60.000 más. Quiere decir que lo que conocían como viejos gremios, que eran los que estaban al alcance de todo, van a tener un encuadramiento sindical diferente, me parece, para empezar a discutir, con encuadramientos sindicales de una figura, y ahí acudo a mi memoria de viejo laboralista, dictadas en el año 60, donde no tienen actividad de representación sindical en algunos casos. Entonces, va a ser complejo. Una pregunta. Sí. Al área de ingeniería argentina,
¿En base a qué organismos la van a citar? ¿Universidades? Por lo que vi, consejos? era Copitec, Centro Argentino de Ingenieros, y vi dos más. Una estaba la organización... ¿Funtic? ¿Funtic? Sí. Ah, bien. Alguien más, pero Sí, no sí, quiero sí. faltar a la verdad. Vi varias de esas. Universidades que tengan carreras. A ver, las universidades, la vez pasada se discutió si en qué universidades. Hay muchos, digamos, de los integrantes de la comisión, y no es una infidencia, algunos decían, no, las universidades públicas. Algunos dijimos, yo vengo y estoy orgulloso de haberme recibido en una universidad pública, laica y gratuita, las tres cosas. O sea, y la defiendo porque es lo mejor que me pudo pasar en una familia de movilidad social. Mi vieja era cajera en casa tía, así que con eso alcanza. Ahora, yo lo que planteé, dije, hoy la universidad esta, El Salvador, Palermo, Austral, tienen carreras específicas. Blas Pascal. ¿sí? No, perdón, no la nombré en aquel momento, claro, pero sí. se me salteó, y la verdad, digamos, son mejores que muchas públicas. Y nos cuesta mucho sobrevivir y lograr conseguir alumnos de carreras técnicas, lo que decíamos, que lo que decía Palotti, faltan ingenieros. Porque una cosa que notamos es que desde el Estado no se requiere ingenieros, se requiere abogados, gente que por ahí no tiene título, pero no, filósofos, pero no ingenieros. Y nos llama la atención cuando se nombra una comisión para hacer una ley de comunicaciones electrónicas, no se incluya un ingeniero, y si un filósofo que puede ser muy bueno como filósofo, pero no lo vemos en esa función. Perdón por la pregunta, pero la verdad que no puedo no hacértela. La escribí por todos lados. No, pero está bien lo que hace. Yo le puedo decir que tiene la principal aliada, que de lo que usted está diciendo, la principal aliada es aquella que se encarga de la distribución de solamente la ejecución presupuestaria dentro del ENACOM. Lo primero que dice es, ¿y si ponemos menos asesor abogado y más ingeniero? Así que es lo que usted está planteando. Bueno, nos quedamos tranquilos entonces. Por lo menos la dueña de la plata. No es poco eso. No, porque las carreras de ingeniería son largas, cuesta... no es por nada que la gente no sigue carreras de ingeniería y si sigue abogacía y otras carreras, sino porque son costosas, trabajosas. A ver. No, pero además no solo eso, digo, a ver, en el mundo de que nosotros nos movemos, digamos, la burocracia estatal se lleva puesto, digo, el AFCA no tiene ingenieros. Horacio, vos estás acá, me cametí, digo. Y lo dijo, lo preguntó recién. Digo, desde que se fue Parodi y Aversa, durante 8 años tuve ingeniero. Y nunca escuché a todo lo que se raga la vestidura sobre la pluralidad, decir, un ingeniero tráete, uno. Pero el plan técnico de televisión, por lo menos, el plan técnico de televisión digital, por lo menos, no podría haber estado tan cuestionado como está. Bueno, un ejemplo. Nos quedamos tranquilos de que lo tienen en cuenta, por lo menos. Digo, porque ahora, ¿cómo resolvés hoy la banda del 700 con los UHF? Pero además los países que son los países que son potencias en el mundo también son potencias tecnológicas. Son potencias. Entonces no podemos no darle boliche a la ingeniería. Más teniendo carrera de ingeniería financiada por el Estado. ¿No? Todos, como vos dijiste, hemos hecho carreras pagadas por el Estado. Bueno, queremos que nos den trabajo, digamos. Es decir, que haya ingenieros, más ingenieros en puestos importantes del gobierno. Tienen al presidente de la Nación. Eso es muy bueno. Bueno, de hecho le digo a veces, yo creo que, y esto total no saca de acá, ¿no? Por favor, les pido por favor, quedaría menos mal. Yo creo que él viaja a una velocidad mucho más grande, mucho más alta en toma de decisiones que a veces que los equipos que la conformamos debajo de él. Y eso a veces hace que, digamos, hay que ver cómo se compatibiliza, porque la verdad, si yo me siento a discutir con cualquiera de las principales autoridades hoy en día, a discutir el plan de negocio de una empresa estatal, o discutir el desarrollo tecnológico en función de infraestructura, o llevo un pliego de condiciones para el desarrollo de obra pública en el área específica, y no soy lo suficientemente preparado, y la verdad, digo, en términos técnicos, y con una mirada moderna, no decimonónica, no de 1950, ¿no? Uno la puede pasar muy mal.
Bueno, muy mal. ¿más preguntas? No, habla muy bien, por eso digo. Es como, a veces yo digo, discutir economía con alguien que entiende, ¿no? O sea, en este caso uno va a discutir con alguien que entiende lo que está hablando, que entiende lo que habla. Sí, además, bueno, reforzando un poco la idea, ¿no? Lo aburre, ¿no? Los países que no tenemos un desarrollo tecnológico importante, la selección de tecnologías es más difícil que para un país tecnológico. Por ejemplo, hablando del estándar de TV digital, si uno era Grecia, elegía el estándar europeo y chao, y listo. Si uno era México, elegía el estándar americano y listo. Había tantas razones para hacerlo. Ahora, siendo Argentina, era muy complicado porque había razones para elegir el japonés, el americano o Sí. el europeo. Entonces, había que hacer pruebas. Se requiere que los ingenieros sean más capaces porque tenés que elegir cuál es el mejor estándar, cosa que no tienen que hacer en los otros lugares, y además adaptarlo a tu realidad. De ahí que la ingeniería, para países como nosotros que somos intermedios, ¿no? La 20ª economía, qué sé yo, estamos en una situación jorobada. Si fuéramos muy chiquitos es fácil, si fuéramos grandes también. Estando en el medio, o sea, hace falta más ingenieros, porque está todo por hacer en la Argentina. La primera decisión es, me parece que ahí hubo una decisión previa. Es una decisión nadie se animó a regular el abono social del cable, hicieron de esto una forma de desarrollo y generó conflictos en algunas áreas. Entonces, si vos le aplicás a eso una grilla obligatoria, en algunos lugares de la Argentina con canales de UHF que además eran bajados en función de la resolución 813 del 2009, que después le dieron a las universidades, a la provincia, etcétera, etcétera. Que a su vez encima todo eso después se refundió en la banda del 700 y que quedaron enganchados tipos que hicieron muchas inversiones. No estoy hablando muy lejos, estoy hablando del Tigre, estoy hablando de Cañuela, estoy hablando de Gran La Plata, de Gran Córdoba, Gran Bahía Blanca. Digo, no estoy hablando de lugares muy lejos. Que si le hacen un apagón hoy, la gente se queda sin televisión múltiple en su casa. Entonces, todo eso que estamos hablando hace que obviamente que las decisiones son tomadas casi como una especie de, como si a mí me dan, yo viajo seguido a veces en avión, pero si alguno me dice, che, mira, hacete cargo del volante, le digo, no, mira, yo de esto viajo, no tengo ni idea cómo se hace. Y algunos suben y dicen, yo manejé, fui a 600 y allá van. Este es un grave problema que después lo resuelven. El Turco Asís creo que escribió una nota hace poco, dice, después vienen los gobiernos, no, pero hacerse cargo para ordenar. Dice, bueno, a veces nos toca para eso. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo Sí. una pregunta De la... Diego Maya de Inaco. Inaco. Uh, Te quería preguntar cuándo se hay fecha prevista para la publicación y la salida de la estructura. la de estructura fue aprobada. Yo sé que salió. No, por este, se aprobó en la reunión de directorio de la tercera. Creo que en la página, no sé, está en la página, ya está hecha. Ahí, si ustedes ven más o menos lo que dije, que eran 7 áreas de sustantivas y 7 de apoyo, discutible más algunas que otras. Los centrales, eso implica una reducción sustantiva de lo que era, ¿no? O sea, si sumabas AF cada stick era un presupuesto inmenso. Y eso, esa es la primera apertura, o sea, Claro, la parte superior. por eso es lo que se mandó para un decreto, que es el decreto de estructura. La segunda parte, que es la bajada inferior, para los que no los quiero aburrir, pero es una burocracia estatal, o sea, que son facultades que pueden tomar. Eso está planificado, ni bien se aprueba esa, y generándole 10, 12 lugares más, específicamente que son de apoyo a esa dirección. Y lo último que queda es resolver el tema de los regímenes laborales, que no es un tema menor, ¿no? Vienen unos con el mundo de la ley de contrato de trabajo, otros vienen con el mundo del SINAPA, unificar no es sencillo. Sí, bueno, pero eso es un tema complejo, no es fácil, porque para algunos para algunos pueden decir, no, mirá, mejor el régimen de estabilidad de empleo público porque yo tengo garantizado el artículo 14 bis que me determina, qué sé yo, estos te van a decir, no, yo conozco muchos que lo dicen, cuando yo estaba en el Estado y era delegado de ATE, había que defenderlo a muerte, y hoy miro el escenario y a partir del fallo Madorrán, Ruiz, con AFIP, con aduana, etcétera, y yo no sé si no conviene la ley contra el trabajo sin el 245 de despido en este régimen que te permite, entre otras cosas, convenio colectivo propio. Y por la especificidad del organismo. Exactamente.
Disculpen la digresión. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias.